Buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a ti, el auditorio, Carmen. Bueno, mientras que en México el Congreso discute absorber los monumentales pasivos laborales de Pemex, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el senador priista Carlos Romero de Champs, se fortalece en el poder gozando de total impunidad ante presuntos actos de corrupción cometidos no solo en México, sino también en Estados Unidos. Una corte de Houston, Texas, ratificó un fallo de manera definitiva de un gran jurado contra el Sindicato de Trabajadores Petroleros que otorga a la empresa tejana Arriba Limited el derecho a reclamar por cualquier vía legal la remuneración de millones de dólares que el sindicato le debe por incumplimiento de contrato. Según los abogados de Arriba, el monto de la decisión de la Corte que deberá saldar el sindicato petrolero que encabeza Romero de Champs fluctúa entre 426 millones de dólares y 1.4 mil millones de dólares, dependiendo del cálculo de los intereses acumulados a lo largo de los 30 años de litigio. El fallo definitivo de 9 páginas, cuya copia obra en mi poder, fue dictado el 15 de julio, es decir, hace 2 semanas, por la juez Silvia Matthews del Juzgado de Distrito 281 del Condado de Harris en Houston, Texas. Debido a la forma en cómo se redactó el contrato original, que fue firmado en 1984, mediante el cual el sindicato se comprometió con Arriba a vender 6 millones de barriles de petróleo a precios de rebaja que nunca fueron entregados, el fallo especifica que Arriba tiene derecho a hacer cumplir el dictamen en cualquier parte del mundo y por la vía legal que sea, con la excepción de México. Esto quiere decir que Arriba está en libertad de confiscar propiedades y pertenencias del sindicato petrolero y de Romero de Champs que se encuentren fuera de México, en cualquier otro país fuera de México. Se cree que Romero de Champs y sus hijos, José Carlos y Paulina Romero Durán, así como altos dirigentes del sindicato, tienen propiedades y activos no solo en Estados Unidos, sino en otros países que presuntamente fueron adquiridos con fondos del sindicato. Como botón de muestra, en mayo del año pasado, el periódico Reforma informó que José Carlos Romero Durán, hijo del líder sindical, es dueño de 2 departamentos en un condominio de lujo en una exclusiva zona de Miami Beach, por los que pagó $7.550.000. También se cree que Romero de Champs posee propiedades a nombre. Esto, cuando digo se cree, es lo que se cree en las cortes de Estados Unidos, particularmente en la corte que dictó este fallo hace 2 semanas. También se cree que Romero de Champs posee propiedades a nombre de familiares o de prestanombres en Las Vegas y en Texas. En este contexto, no se descarta que Paulina Romero Durán tenga propiedades en Dubái, país que suele visitar con frecuencia. Hay que recordar que en el año 2012, Paulina ostentó en Facebook un estilo de vida de derroche, lujo, caprichos y frivolidades presuntamente financiadas por su padre. De esto nos enteramos nuevamente mediante el diario Reforma. Bajo el reciente fallo, los abogados de Arriba quedan autorizados a tomar acción legal para proceder a confiscar dichas propiedades y otros activos de comprobarse que fueron adquiridos con fondos del sindicato. En el juicio contra el Sindicato de Trabajadores Petroleros celebrado en Houston las 2 primeras semanas de febrero de este año, se presentaron testimonios inculpatorios contra Romero de Champs, quien fue acusado de robarse millones de dólares que supuestamente eran para pagar a abogados del sindicato en Estados Unidos. Hasta ahora, el juicio y las graves imputaciones contra Romero de Champs no han trascendido en la prensa. Las acusaciones contra Romero de Champs provinieron principalmente del abogado Carlos A. Teyerson, ciudadano estadounidense que fue representante ilegal en Estados Unidos del sindicato entre 1990 y 2004, aunque el sindicato sostiene que fue despedido en 1994. En la corte él dijo, este señor Carlos, el abogado
Ryerson, que él trabajó para el sindicato entre 1990 y 2004. Ryerson fue contratado por Joaquín Hernández Galicia, La Quina, para que representara al sindicato en la acusación civil en su contra, que desde entonces había ya entablado Arriba Limited. De acuerdo con personas que estuvieron presentes en el juicio, Ryerson declaró que en 1992 viajó a México para recoger un pago por $3.5 millones por concepto de servicios prestados que habían acordado con el sindicato. Eduardo González Martínez, quien sigue siendo abogado del sindicato y estuvo presente en el juicio, testificó que el 5 de agosto de 1992, él y Deschamps acudieron a la sucursal de Banamex, ubicada cerca del Zócalo, para retirar fondos que se usarían para pagarle a Ryerson. Ryerson declaró que se le dijo que aunque el pago por servicios de prestación legal había sido acordado en $3.5 millones, solo recibiría $1 millón. Ryerson aseguró bajo juramento que los $2.5 millones restantes fueron distribuidos entre Romero Deschamps, Alejandra Michel Triana, que entonces era la tesorera del sindicato, y el mencionado abogado Eduardo González Martínez. Ryerson afirmó que vio a Romero Deschamps y Alejandra Michel Triana, la tesorera, contar el dinero en efectivo. Ryerson testificó que a Eduardo González Martínez se le pagaba por su papel en la concreción de estos pagos. Ryerson testificó que a manera de protección se hizo acompañar por otro abogado estadounidense, quien luego del encuentro con Romero Deschamps firmó una declaración jurada diciendo que Ryerson solo recibió $1 millón y no los $3.5 millones que el sindicato aparentemente le había prometido. Ryerson sostuvo que no era la primera vez que esto ocurría. Hubo otras instancias en que se le dijo que recibiría X cantidad de dólares, pero en realidad solo le daban una porción, pues el resto, afirmó, terminaba en manos de otras personas en el sindicato en forma de dinero en efectivo o de cheques de viajero sin beneficiario. Según los testimonios, la relación de Ryerson con Romero Deschamps no era óptima, pues el perpetuo líder sindical desconfiaba de él, es decir, de Ryerson, por haber sido contratado por La Quina. Durante el juicio, Ryerson también se refirió a un encuentro que sostuvo a principios de la década de los 2000 con uno de los hijastros de Vicente Fox, es decir, con uno de los hijos de Marta Sagún. En dicha reunión, el hijastro de Fox, a quien Ryerson no identificó por nombre, pero según fuentes confidenciales consultadas aquí en Estados Unidos se trata de Manuel Briviesca, le comunicó a Ryerson que dejara de tratar, es decir, este hijastro de Fox, identificado como Manuel Briviesca, le comunicó a Ryerson que dejara de tratar con Deschamps, porque Deschamps había sido acusado penalmente y ya no tenía autoridad. Fue en la época en que, en el año 2000, Deschamps fue acusado de desvío de fondos del sindicato para la campaña del candidato priista Francisco Labastida. Ryerson sostuvo que con el fin de darle fuerza a sus instrucciones, el hijastro de Fox le dijo que la oficina de la presidencia estaba de acuerdo en que no tuviera más tratos con Deschamps. En otras palabras, el señor Manuel Briviesca, estaba en representación del presidente Fox, dando estas instrucciones de que no tuviera más trato este abogado Ryerson con Deschamps. Durante el juicio, los únicos testigos que presentó el sindicato petrolero fueron el abogado George Muñoz, que es un abogado estadounidense del sindicato, el ya mencionado abogado mexicano Eduardo González Martínez, que sigue siendo abogado del sindicato, y a control remoto desde México estuvo también presente Sergio López Salinas, identificado como secretario del sindicato. Luego de 2 semanas de testimonio, el jurado declaró culpable al sindicato de trabajadores de Pemex y determinó que un dictamen por $90 millones a favor de Arriba Limited de Nueva York, que data de 1986, es válido y debe cumplirse
plenamente. En el juicio, el Sindicato de Trabajadores Petroleros fue defendido por el abogado estadounidense Paul Simon de Houston, Texas. Simon no respondió ninguna de las múltiples llamadas que le hice entre marzo y ayer. Ayer fue mi último intento de hablar con este señor abogado Simon. Y esa es la información que tengo, Carmen. Esta es la información, Dolia Esteves, de algo que viene siguiendo desde el mes de febrero, si no me equivoco, en donde has tomado punto de arranque en este seguimiento y en esta investigación de un caso que en este punto donde nos estás informando se ha resuelto desde una corte en Estados Unidos que ha declarado culpable al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Así es. Fue a partir de febrero, porque como dije, en febrero fue cuando se inició este juicio. Sí. Fue un gran jurado y hubo pues dos dictámenes o dos fallos. El que dio creo que fue en febrero o a principios de marzo el gran jurado, que el día 15 ratificó la juez Silvia Matthews del juzgado de distrito 281 en el condado de Harris, que es en Houston. Entonces es lo que le llaman aquí final judgment, o sea que es definitivo, ya no hay manera de apelar, vamos a decir. Y lo que procede ahora, Carmen, como indiqué, es que en tanto que el contrato inicial firmado en 1984 con la quina decía que cualquier problema que hubiera de esta naturaleza se podría obtener remuneración, pero no a través de las propiedades que tuviera el sindicato y sus líderes en México, sino fuera del exterior. La juez dice en este dictamen de 9 páginas que obra en mi poder que el sindicato, o mejor dicho, Arriba está en derecho ahora de usar cualquier vía legal disponible en las leyes bajo el régimen de derecho de Estados Unidos para cobrarse el dinero que se le debe. Y el dinero que se le debe pues fluctúa porque son 30 años y se han acumulado muchos intereses, y de hecho cada día que pasa se acumulan más intereses a favor de Arriba y en contra del sindicato. Y ahorita lo que yo veo es que los abogados de Arriba van a proceder a buscar esas propiedades que se cree que tienen. Desde luego que no va a ser fácil porque, como lo vimos con el caso de Esther Gordillo, están esas propiedades, bienes raíces a nombre de otras personas, parientes, testaferros, prestanombres. Va a ser un largo proceso, pero el caso es que se ratifica este fallo, se acusa en una corte bajo juramento por parte de este abogado Reyerson, se acusa al líder petrolero Carlos Romero de Champs de haber robado dinero que estaba estipulado por parte del sindicato para pagar a los abogados. Entonces, son acusaciones muy graves que se dan precisamente en un momento en que en México el Congreso está discutiendo absorber los monumentales pasivos laborales de Pemex. Bueno, no es una novedad que este sindicato, bajo el liderazgo de Romero de Champs, pues ha sido altamente cuestionado y acusado de presuntos actos de corrupción. Dolia Esteves, déjame tratar de hacer un resumen breve y ver si te entendí esencialmente de lo que estamos hablando. Se trata de un litigio de muchos años, de varios años, de la empresa Arriba, que es una empresa de abogados que trabajó para el sindicato petrolero en tiempos... No, Arriba no es una empresa de abogados, es una empresa que era empresa que compraba petróleo y trabajaba para y fue un contrato que se firmó en 1984 con la quina, mediante el cual el sindicato se comprometió con Arriba a venderle 6 millones de barriles de petróleo a precios de rebaja que posteriormente Arriba, una empresa tejana, vendía a precios de descuento en el mercado tejano. ¿El litigio entonces está en qué punto? El litigio ya es definitivo. Sí, me refiero, el meollo del asunto, Dolia, es decir, ¿en qué momento el sindicato petrolero pierde qué cosa? El sindicato petrolero pierde el argumento en contra de Arriba de que incumplió el contrato inicial de 1984. Ya está. Sí, y es decir, que Arriba sostiene y sostuvo desde el principio que nunca se le entregaron esos 6 millones de barriles de petróleo. Y entonces
se hizo un litigio que duró 30 años y no solamente se desahogó aquí en Texas, sino también en San Diego y en Nueva York. Es muy complejo, no quiero entrar en todos los aspectos técnicos de esto, pero sí es importante observar, resaltar que este fallo que dictó esta juez Matthews el 15 de julio sí es definitivo y sí obliga al sindicato pues si no a pagarle directamente, así autoriza porque no puede pagarle directamente, puesto que así estaban los términos del contrato firmado en 1984, sino que autoriza arriba a cobrarse mediante la confiscación de propiedades y activos que encuentren fuera de México, es decir, en Estados Unidos y otros países. Y ahí es en donde aparece Dolly Esteves, incluso propiedades, activos que la Corte cree que tiene la familia de Romero Deschamps. Es decir, estamos hablando de activos que pueden ser propiedad de la propia familia de Romero Deschamps. Se habla de propiedades en Dubái que la Corte cree que tiene la hija de Romero Deschamps, de las propiedades que cree la Corte que tiene el hijo de Romero Deschamps, y le está dando autorización a arriba de que vaya a cobrar lo que se le debe, pues con lo que el sindicato tenga precisamente en propiedades y patrimonio del propio sindicato y del entorno de Romero Deschamps. Sí, exactamente. Y desde luego los abogados de arriba no me quisieron dar más información sobre lo que ellos creen que tiene el sindicato a través de familiares de Romero Deschamps o directamente a nombre de miembros del sindicato, de líderes, pero no solamente son propiedades en bienes raíces, también podría ser inversiones. Y bueno, hasta ahorita todo esto está en el reino de las posibilidades. Lo único concreto que sí sacó Reforma es que el hijo de Romero Deschamps, el que cobró fama por andar con un auto Ferrari, creo que era de $2 millones, el famoso auto rojo, José Carlos Romero Durán, hijo de Romero Deschamps, Reforma sí sacó en mayo del 2013, con mucho detalle, que era dueño de 2 departamentos en un condominio de lujo en Miami Beach. Entonces, ese sí es un caso concreto de dónde sacó Carlos Romero Durán el dinero para comprar esos 2 apartamentos de $7 millones y medio de dólares, $500,000. Pues yo no sé, pero es muy probable que el dinero haya procedido del sindicato a través de su padre. Entonces, eso yo supongo, porque te digo, los abogados no quieren hablar mucho de esto porque es un tema pues todavía en proceso y delicado. Yo supongo que sería uno de los activos que estaría bajo la mira de poder ser confiscado. Ahora se tendría que comprobar que fue pagado esos condominios, esos departamentos con dinero que provino del sindicato. Pues ahí está, Dolly Esteves, un asunto de enorme importancia que nos cuentas esta mañana. Te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información ya confirmada a través del documento que tienes en tu poder y de la resolución que ha tomado esta Corte en contra del Sindicato Petrolero y de Carlos Romero Deschamps, esta Corte en los Estados Unidos, que ratifica la acusación de fraude por millones de dólares y que pues sentencia o dicta culpable al propio sindicato y a Romero Deschamps, y que da la puerta abierta, esta resolución judicial, a que se pueda cobrar la empresa arriba esa deuda que se acumuló a lo largo de estos 30 años con los bienes y propiedades o situaciones financieras que la propia resolución judicial va a permitir. Así que bueno, vaya asunto, Dolia, ¿y en qué momento surge? Bueno, y sí es importante porque es quizás una de las primeras veces, corrígeme si estoy mal, Carmen, en que se dicta un dictamen o se dicta un fallo definitivo en el que sí se comprueba que no va a haber impunidad, ¿no? O sea, es un proceso que ha durado 30 años, es verdaderamente sorprendente que se ha prolongado tanto y que siga, que arriba siga insistiendo en lo que ellos están seguros o que les corresponde. Entonces, en México hay muchas acusaciones, hay muchas investigaciones sobre Romero Deschamps que no son nuevas, que datan de varios años,
y sigue, o cuando menos sigue la percepción de que hay una impunidad, porque nunca se le lleva a un juicio. En este caso se le llevó a un juicio, sino directamente a él, sí al sindicato que él dirige, y se comprueba que sí hubo actos de corrupción en este juicio que se realizó en febrero de este año, y que esos actos de corrupción pues no solamente se han cometido en México, sino también en Estados Unidos, y ahí hay un fallo desfavorable para el sindicato y su líder, Romero Deschamps. Dolly Esteves, gracias por informarnos de todo esto. Nos mantendremos en contacto contigo. Gracias y buenos días. Gracias a ti y al auditorio, Carmen.